La gran comisión no solamente es ir uno y abrir la boca, sino que es necesario aprender para poder trasladar ese mensaje. Dice 2 Corintios 2:14, esta traducción se llama la traducción viviente. Dice, pero gracias a Dios Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo. Hoy en la mañana hablamos acerca de ese desfile triunfal de Cristo. Dice, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante aroma. Dese cuenta que no es, hermano, insisto, como en la mañana, no estoy diciendo que es malo evangelizar ni que hay que quitarle importancia a evangelizar, amén, sino que estamos viendo es que es necesario que entendamos en la totalidad de la gran comisión para que cumplamos con ella a cabalidad, amén, porque solo estamos cumpliendo, si usted lo ve desde ese punto de vista, con una cuarta parte de la totalidad de la gran comisión. Entonces dice ahí que ahora Él nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Fíjese esto. Esa es la carta de Pedro. Y el primer versículo de Pedro es un saludo, pero luego verso 2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Fíjese que parte de la obra santificadora del Espíritu es ese conocimiento que Él nos da acerca de Dios. Parte de la obra santificadora es ese conocimiento. ¿Cuál es el objetivo o el propósito de ese conocimiento a través del Espíritu Santo? Que nosotros, dice, obedezcamos a Jesucristo y que seamos rociados con su sangre. Entonces mire la importancia que hay, hermano, precisamente en que nosotros tengamos ese conocimiento de Dios Padre. Dice, ese conocimiento, hermano, obra, nos lleva hacia la obediencia. Por eso es que la gente que rechaza el conocimiento tiene problemas de autoridad. Se recuerda que Judas habla de eso, dice, rechazan la autoridad. ¿Por qué? Ahí va a ver, hay un pasaje donde dice que son, en griego, la palabra, hermano, es sin ley, es decir, alguien que no acepta ninguna autoridad, alguien que no acepta ningún lineamiento. Dice la Biblia que nosotros, hermano, ya no estamos bajo la ley, entonces ese es el caballito de batalla de muchos, ¿verdad? Para decir, no, ya no estamos bajo la ley, ya no hay que sujetarnos a nadie, no hay que dejarnos esclavizar, dice que no debemos de ser cautivos de nadie, ni del pastor, ni del apóstol, ni del profeta, ni del maestro. Y entonces ese es el caballito de batalla para poderse rebelar. Entonces mire, es una rebelión no como la que están haciendo ahorita, ¿verdad? No como la manifestación que hacen en México, ¿verdad? Que dicen, vamos a irnos a manifestar pacíficamente, y cuando salen los videos en la televisión, ¿verdad? Hermanos, están quebrando negocios, ventanas, hermano, carros les están dando vuelta, prendiéndole fuego. Esa es la manifestación pacífica. Pero fíjese que estos no, estos son rebeldes pacíficos, porque no andan, hermano, no, tranquilo. Entonces mire, dice, ese previo conocimiento a través de la obra del Espíritu Santo nos lleva a la obediencia a Cristo y para que nosotros podamos ser rociados con su sangre. Muy bien, dice 1 de Pedro 1:10. ¿Por qué es necesario ese conocimiento a través de la obra santificadora del Espíritu y el rociamiento de la sangre? Fíjese pues, mire todo lo que implica solo en un versículo. ¿Por qué es necesario que nos rocíen con la sangre del Señor? Dice ahí en el verso 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces mire, estos hombres, estos profetas, estas gentes que vivieron, hermano, antes que nos precedieron, fíjese que ellos, hermano, no solamente hablaban por hablar o no abrían su boca así nada más. Dese cuenta que ellos investigaron, inquirieron, leyeron, es decir, que se llenaron de conocimiento para poder saber. Fíjese, dice, procurando saber. Entonces, mire, la pregunta aquí es, si ya estaba el Espíritu Santo, ¿para qué investigaron? ¿Para qué indagaron? ¿Y no es el Espíritu Santo el que revela todo? ¿Se da cuenta cómo
De un versículo no podemos hacer una doctrina, tenemos que tener todo el contexto. Es cierto, dice, el Espíritu va a venir, nos va a llenar, nos va a guiar a toda la verdad. Pero estos hombres tuvieron necesidad, hermano, de indagar, de investigar para poder, oiga eso, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu dentro de ellos. Quiere decir entonces que el Espíritu a ellos les estaba indicando, pero para ellos poder saber si estaban bien o no estaban bien, tuvieron necesidad de indagar, de inquirir, de investigar y decir, no, nos estamos equivocando. Y tenemos el sentir. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo vino, otros ya se habían levantado también. ¿Se recuerda que hay un pasaje donde dice, antes de esto ya se había levantado otro? Se levantó fulano diciendo ser alguien y finalmente no era nadie. Y se levantó otro, hizo una gran revolución, pero también ese movimiento pereció. Entonces, si este movimiento es como esos otros, creo que Gamaliel fue el que dijo eso, si este movimiento es como los otros, entonces también va a perecer. Así es de que, ¿para qué nos oponemos? Entonces, dése cuenta, se levantaron, hermano, muchos diciendo que eran alguien y en realidad no eran. Y la gente los siguió. Por eso es que Gamaliel dijo, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque este lo sigue mucha gente y aquellos otros también lo siguió mucha gente. Pero si esto es de Dios, nosotros nos vamos a ver peleando contra Dios, oponiéndonos a algo que es de Dios. Entonces dijo Gamaliel, seamos sabios, dejemos que esto se desarrolle. Si perece, no es de Dios, y si avanza, entonces va a ser de Dios. Entonces estos hombres dice que diligentemente investigaron, inquirieron, hermano, porque tenían ellos la guianza del Espíritu allá adentro, pero para no equivocarse en su apreciación, fueron a investigar, adquirieron conocimiento y entonces pudieron tener, hermano, una certeza de lo que el Espíritu les estaba diciendo. Segunda de Timoteo 4:14 dice, oiga eso, Alejandro el calderero me hizo, oiga eso, mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Entonces, mire, en el principio también hubo oposición al conocimiento, a la doctrina. No es, hermano, una oposición, sabe que esto es una señal para nosotros. Que haya oposición, que haya, hermano, de pronto, que haya gente, hermano, que no quiere el conocimiento, que lo rechaza, que haya gente, hermano, que la doctrina no la quiere aceptar, que no la quiere recibir, porque, hermano, tal vez esa doctrina viene a lastimar sus propios intereses. Eso no es de ahorita, eso ya es de antes. Este hombre, Alejandro, hay otro que se llamaba Himeneo y creo que hay otro que se llama Fileto. Esos tres hermanos le hicieron la vida a cuadritos a Pablo. Pero de este dice Alejandro, ese sí me hizo mucho daño. Dice, tú también cuídate de él. Entonces fíjese, uno tiene que cuidarse de aquellos que se oponen a la doctrina, que se oponen a la enseñanza, que se oponen al conocimiento. Fíjese que no es, hermano, dice el dicho por ahí, ¿verdad? El que anda entre la miel, algo se le pega. Hay otro que es más vulgar todavía, dime con quién andas, ¿verdad? Entonces dése cuenta, es sabiduría vulgar y popular, pero refleja una realidad. Fíjese esto entonces, porque en el principio hubo férreos opositores, hermano, a la doctrina y al conocimiento de los apóstoles. Entonces mire, ya cuando yo veo eso, ¿verdad? Que se oponían, hermano, a la doctrina, a la enseñanza y todo de los apóstoles, ya como quiera uno se consuela un poco, ¿verdad? Porque dice uno, si a Pablo, si a Pedro, a Juan, hermano, a Juan. Usted lea las cartas de Juan, ahí aparece otro, uno que se llamaba Diótrefes. Dice que Diótrefes se oponía a él y se oponía, mire cómo se oponía, porque viene Juan y lo puso a él a pastorear una iglesia. Y entonces cuando Juan un día quiso llegar, no lo recibió, ni le abrió las puertas. Y Juan se tuvo que ir. Entonces Juan empezó a mandar a otros, envió enviados, ¿verdad? Y entonces, hermano, estos que llegaban, decía Diótrefes, le decía a la iglesia, ay de aquel que hable con esos que manda Juan. Y si veo que alguien habla con ellos, lo echo de la iglesia. Entonces hubo oposición en el principio y va a haber oposición en el final. Fíjese entonces, Pedro, segunda carta de Pedro 3:16.
Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto. Está hablando Pedro, hermano, y unos pasajes antes, usted lo puede leer más despacio en su casa. Él está hablando, hermano, de las cosas que predica Pablo, de la enseñanza de Pablo. Entonces dice, Pablo enseña algunas cosas, dice, de acuerdo a la sabiduría que el Espíritu le ha dado a él acerca de esos asuntos. Entonces dice verso 16, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces mire, este pasaje habla de varias cosas. Ojalá me alcance el tiempo, si no vamos a tener que irnos a extra innings, ¿verdad? Fíjese pues, viene Pedro y dice, mire, Pablo tiene sabiduría del Espíritu Santo y él enseña muchas cosas que yo no las entiendo, son difíciles de entender. Dice, y los ignorantes y los inestables. Fíjese que esa palabra ignorante en griego quiere decir los no instruidos. Los no instruidos. Algunas traducciones dicen los indoctos, los ignorantes, pero literalmente la traducción de la palabra del griego es los no instruidos, es decir, que no quieren recibir instrucción. Por eso le decía en la mañana, ¿verdad? Muchos vienen, hermano, y hablan solo de evangelizar y todo, y gloria a Dios. Pero, y una vez que la gente crea, ¿qué? ¿Por cuánto tiempo más hay que seguirlos evangelizando? Ya creyeron. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Se da cuenta? Por eso la gran comisión no solamente es evangelizar. Ahora fíjese entonces, dice Pedro, hay cosas difíciles de entender y los ignorantes y los inestables, esa palabra inestable, traduciéndola del griego, fíjese, dice son los que van y vienen, es decir, que no pueden estar en un lugar. No es que sean inestables emocionalmente, sino que no pueden permanecer en un solo lugar. Ahora fíjese entonces, verso 17, por tanto, es decir, a consecuencia de lo anterior, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces mire, si usted tiene un conocimiento previo de las cosas, usted puede estar apercibido y saber qué esperar. Por eso es importante tener conocimiento. Por eso mire, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces vienen muchos y dicen, sí, conocer la verdad es que conozcan a Cristo y entonces Cristo los va. Sí, sí, pero eso es solo que van a ser libres de sus pecados. Amén. Y para librarse de todas las demás cosas. Ya se libraron de su viejo hombre, ¿verdad? Crucificado en la cruz del Calvario. Pero ahí no se acaba el asunto. Falta. Entonces mire, dice, teniendo este previo conocimiento, tenemos que estar en guardia. Entonces, hermano, ¿qué es estar en guardia? Mire, cuando, no sé si usted ha visto las competencias de espadachines así en las Olimpiadas. Ahí están, se ponen su máscara y sacuden la espadita. Pero de pronto viene el árbitro y dice, en guardia. ¿Y qué hacen? Ya, o sea, ya como que en guardia, hermano, es que usted agarre la espada, no que la tenga guardada. En guardia es que usted ya la tiene en la mano y dice, ¿dónde está? Y volar cabezas. Eso es estar en guardia. Cuando David llegó al campamento y que hermano Goliat dice que los retaba y les decía, mándenme un valiente, la gente no estaba en guardia. Unos comiéndose unos tacos de machacado con huevos estaban. De verdad. Dice que llegó, hermano, y dijo, él iba, hermano, para ver dónde estaban las filas de combate. Y hermano, y se los fue a encontrar a todos, hermano, unos sentados en el escudo, hermano, otros, hermano, pelando papas con las espadas. Y eso fue lo que fue. ¿Sabe qué? No estaban en guardia. Ahora dice Pedro, tenemos que estar en guardia. ¿Por qué? No sea que arrastrados. Hermano, ¿qué es ser arrastrado?
Dese cuenta. Unos dice que son seducidos, ¿verdad? Así como Eva. Dice, así como la serpiente sedujo a Eva, ¿verdad? La sedujo. Su mente fue cautivada y ¡pum! Cayó. Pero estos arrastran a la gente. Entonces, mire, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, mire, dice el verso 18. Antes bien, ¿creced en qué? Fíjese pues, vuelvo a insistir, no estoy diciendo que no hay que evangelizar. Amén. Porque hermano, si no ya luego después dicen, no, si dijo que el evangelismo ya no. No, yo no estoy diciendo eso, hay que evangelizar. El proyecto que a nosotros Dios nos puso fue el arca de Noé. Yo se lo he dicho, la visión que Dios nos puso es el arca de Noé. Antes de preocuparse por ir a los parques y a todo eso, mejor preocúpese por ganarse a sus tíos, a sus abuelos, a sus papás, a sus nietos, a sus sobrinos. Cuando se haya ganado a todos esos, predicándoles el evangelio, o sea, evangelizándolos, entonces sí, vaya y vaya por todo, haga una campaña evangelística si quiere ahí en el diamante de béisbol. Pero mientras no se los gane, ¿para qué quiere ir más lejos? Ahora mire entonces, dice acá, por tanto, amados, sabiendo de antemano, verso 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento, no en el evangelismo, amén, no en la predicación. ¿En dónde? En el conocimiento. Es que mire hermano, ¿cuántos estamos casados? Yo creo que casi todos estamos casados aquí, no, la mitad, bueno. Hermano, uno se casa y pasan los años, pasan los días, pasan los años, dice una canción, ¿verdad? Y uno se va dando cuenta que todavía no conoce, ¿verdad? Va descubriendo uno, dice uno, esto no sabía, esto no me había dado cuenta. Con tal y que uno no diga, si hubiera sabido antes, ¿verdad? Porque eso ya es peligroso. Entonces mire, viene y dice que crezcamos en la gracia, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dese cuenta, hay entonces diferentes dimensiones en las que debemos de crecer, amén, y todas ellas para que alcancemos la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Por eso le decía yo en la mañana, hermano, tenemos que tener en cuenta aquellos que nos precedieron en el evangelio, dice la Biblia, tenedlos en alta estima, ved el resultado de su fe y de acuerdo a eso, entonces dice, imitemos no a ellos, imitemos su fe, amén. Entonces dése cuenta, por ejemplo, cuando usted ve, hermano, a los predicadores, hermano, de la Reforma, ve a los del Renacimiento, o sea, de cuando llegó, hermano, del Renacimiento, digo yo, del principio, ¿verdad? Año 300, año 400, los primeros teólogos, hermano, todos ellos escribieron de revelaciones tremendas. Yo le comentaba en la mañana cómo San Agustín, hermano, hablaba de predestinación, de preexistencia, hermano, unos temas que usted se los menciona a pastores en este tiempo y lo quieren apedrear. Y hermano, San Agustín ya lo enseñaba. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo de ese hombre? San Agustín escribió un montón de cosas, un montón de escritos, pero él, entre todos sus escritos, hay uno que se llama Retractaciones. Ese libro de Retractaciones es un libro que él escribió, donde él dice, yo antes pensaba que esto era así, así, así y así, y ahora me he dado cuenta que no es así, yo estaba equivocado. Lo correcto es esto. Un libro escribió de todos sus errores teológicos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos agarran los escritos de San Agustín previos a las retractaciones. Dicen, no, es que San Agustín decía, San Agustín enseñaba. Sí, pero eso fue antes de que se retractara y corrigiera. Por eso, mire, si alguien quiere leer a San Agustín, tiene que leer el primero que tiene que comprar, ¿cuál es? Retractaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no va a tener un concepto equivocado de lo que él dijo y va a poner palabras en la boca de San Agustín que en realidad, aunque él las dijo, las corrigió, y va a montar una teología equivocada sobre una herejía, ¿verdad? Ahora, eso, hermano, eso es solo con San Agustín, ¿verdad? Que él se tomó la molestia de corregir sus errores. Usted lee los escritos, hermano, de Lutero,
Y hermano, él dentro de sus escritos, él corrige también sus pasos. Él habla y dice esto así, de repente en otro escrito dice, aunque en otro tratado anterior yo había dicho tal cosa, pero me he dado cuenta que es de esta manera. Entonces, si alguien quiere leer, tiene que leer, hermano, todo. Si no, mire, es como la Biblia, ¿va? Hay que leerla toda, si no, ¿qué hacemos? Si nos quedamos nada más, hermano, con los puros pasajes del evangelismo, ¿de qué nos sirve el resto? Mejor agarre, ¿verdad? Sí, su Biblia, dele copy, paste en una hojita así, la manda a enmicar y empieza que sea su Biblia, ¿verdad? Pero nos dejaron, hermano, 66 libros y todos ellos hablan de Cristo. Ahora, mire, yo quiero avanzar porque si no, ay Dios, 2 pasajes hemos visto, usted habla demasiado. Entonces, mire, el evangelio se debe hacer, el evangelismo se hace con conocimiento. Ahora, ¿qué son, hermano, ese error y libertinos? Esa palabra error, ahí está del griego plane, dice literalmente es ir errante. Entonces, mire, no es lo mismo ir errante, ¿sí?, que estar en un error. Estar en un error, ¿qué es? Que usted se equivocó, ¿verdad? Pero ir errante, ¿qué es? Que es un nómada, ¿verdad? Es como los nómadas, iban, hermano, por todos lados, pero no se establecían en ningún lugar. Entonces, mire, dice ahí, extravío debido al cual los que son llevados a errar, dice, van aquí y allá. Entonces va errante debido a que está equivocado. Entonces él va tratando, hermano, de encontrar un lugar donde establecerse, donde su error encaje. ¿Sí me explico? Él viene y está equivocado, está en un error. Y entonces empieza a buscar, hermano, dónde encaja su error para establecerse allí. Esa es su búsqueda. Por eso es que va de aquí para allá. Prueba aquí, prueba en otra iglesia, prueba en otro país, prueba en otro estado, prueba en otro planeta. Porque va buscando dónde su error va a encajar. Ahora dice ahí, dice, se usa siempre en el Nuevo Testamento, oiga eso, de errar mentalmente, de opiniones erróneas, ya en lo moral o ya en la religión. Entonces, oiga, ¿qué es entonces alguien que va errante mentalmente? Si ir errante físicamente, literalmente, es que va por todos lados, de aquí para allá, ¿qué es que mentalmente vaya errante? Que su mente no está estable, sino que su mente va rebotando de un conocimiento a otro, de una doctrina a otra, y no se logra establecer. Ahora, oiga eso, ¿qué es libertino? Fíjese que el Word Study Bible, que es, hermano, como una concordancia Strong, pero más exhaustiva, dice, en griego dice, esa palabra es sin una ley o sin una costumbre. Es no tener ley, es ser inmoral, dice, no en la conformidad a la costumbre aceptable. Es decir, es una persona que no se conforma a las cosas que ya están establecidas. Amén. Sino que quiere hacerlas a su modo, quiere hacerlas de otra manera, quiere establecer nuevos patrones, quiere poner nuevos parámetros. Pero, hermano, ya los patrones y los parámetros los estableció el Espíritu Santo. Amén. Para eso nos sirve el Espíritu Santo, decimos allá, para no salirnos de la olla. Fíjese pues, ¿de dónde viene ese término? Se lo voy a explicar así rápido. Dicen salirse de la olla. No sé si usted alguna vez ha visto cómo hacen los cangrejos, los cocinan. Una olla y ahí los meten. Pero, hermano, si usted no tapa la olla, hermanos, se empiezan a revolver entre todos ellos y entonces se les empiezan a enredar las patas. Y el único que logre quedarse sin enredar las patas escala por encima de los demás y se sale de la olla. Entonces ese ya no se cocina. ¿Por qué? Pasó por encima de todo y se brincó la cocinada. Entonces, por eso dicen salirse de la olla, ¿verdad? Entonces, mire, esto dice, un libertino es aquel, hermano, que no acepta una ley, que no acepta un parámetro, sino que quiere establecer los propios. No se conforma con lo que ya estableció la Escritura, sino que quiere, hermano, establecer incluso una nueva forma de doctrina. Es decir, no se sujeta. Vaya, por eso dice ahí,
los que van, dice, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados, si usted lo pone literalmente trayéndolo de allá, no sea que arrastrados por los que van errantes y sin ley, ¿verdad que sí? Van errantes y van sin ley. Entonces, hermano, un errante y sin ley en la Biblia, piense, ¿quién fue? Caín. Piensa en otro errante y sin ley. Esaú. Iba, venía, no se le sujetaba a su papá, a su mamá, a nadie. Entonces mire qué tremendo. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué vendió la primogenitura? Porque venía de andar errante por allá, hermano, cazándolo, haciendo lo que fuera. Venía bien hambriento y en ese momento lo que le importaba era la necesidad del momento. Por eso vendió su primogenitura. Mire, ya me estoy desviando. Muy bien. ¿Cómo afecta al pueblo? Y aquí ya entramos, ¿verdad?, más grueso, porque ahorita me voy a enjabonar yo. Ya le hizo enjabonado a usted, ¿verdad? Fíjese pues, ¿cómo afecta al pueblo la ignorancia en un ministro? Dice 2 Timoteo 1:13, aférrate, oiga eso, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Oiga eso, aférrate al modelo de la sana enseñanza, y cuando usted ve la enseñanza de la sana doctrina, ¿verdad? Aférrate al modelo de la sana doctrina que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Tremendo, ¿verdad? El modelo de la sana doctrina, ¿en dónde está? En Cristo Jesús. Amén. Ahora dése cuenta, le escribe entonces Pablo a Timoteo y le dice, mira, aférrate, mire verso 14, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Ahora, viendo esos dos versículos, dígame usted, ¿en dónde está guardada esa verdad que se le confió y que debe él, hermano, de proteger? En el modelo de la sana enseñanza. Ahí está escondido, en la sana doctrina. Ahí está metido. Ahora, la sana doctrina, hermano, ahí está en la escritura. Mire pues, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Nuestra fe, nuestro amor en Cristo Jesús va a formar en nosotros ese modelo. Y una vez que se forme, dice, entonces mediante el poder del Espíritu Santo, usted y yo debemos de guardarlo. Por eso mire, el Espíritu Santo no solo es para hablar en lenguas, no solo es, hermano, para las manifestaciones de poder. Fíjese que el Espíritu Santo, si usted se da cuenta, ¿qué es? Es un guardián de la sana doctrina. Para eso sirve el Espíritu Santo. Por eso cuando a una persona se le apaga el Espíritu Santo, ¿quién va a proteger ese modelo de sana enseñanza? No, nosotros no podemos. Dese cuenta que dice ahí, es una función del Espíritu Santo custodiar esa sana doctrina. Pero si a una persona el Espíritu Santo se le duerme, por eso dice la Biblia, no durmamos, ¿verdad? No durmamos como los demás, viendo que aquel día se acerca. Entonces dice, si uno se duerme, dice que viene el enemigo y entonces viene y roba, mientras que uno está dormido. Ahora, quiero ir rápido. ¿Por qué razón, hermano, se rechaza el conocimiento? Dice Hebreos 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente, oiga eso, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Sí lo leyó conmigo? Dice, si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Por eso es que muchos rechazan el conocimiento, porque no quieren, hermano, verse condenados.
porque no quieren, hermano, verse acorralados de pronto, que hermanos están pecando, y dice que después de haber adquirido el conocimiento de la verdad, si uno peca deliberadamente, ya no hay sacrificio, y ya sin sacrificio. Dice ahí mismo en Hebreos que ya no se puede volver, hermano, a sacrificar a Cristo Jesús para volverlos a regenerar para salvación, ya no se puede. Una persona, mire pues, una persona que ya nació de nuevo, es lo que dice ahí en Hebreos, una persona que ya nació de nuevo, peca deliberadamente, ya no podemos hacer lo que nazca de nuevo otra vez. ¿Se nace de nuevo? Por eso le decía en la mañana, el mensaje evangelístico es efectivo una vez, porque una vez se engendra, una vez se nace, y ya no existe aquello de que, ay, es que yo siento que no acepté bien, vuélvanme a evangelizar para que ahora sí. No existe eso. Un mensaje, una fe, un nuevo nacimiento, y si no se aprovecha ese nuevo nacimiento, ya no hay más sacrificio. Oye, dice, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ahora, si usted lee ese capítulo 10 completo, hermano, ahí va a encontrar usted lo que le decía hace un momento. Mire el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Entonces, mire, ¿cuál es el problema? Cuando se rechaza el conocimiento tratando de evadir la responsabilidad que se nos da una vez que ya adquirimos conocimiento. Por ejemplo, si usted sabe que dice la Biblia que no hay que mentir, ¿verdad? Y como quiere uno mente deliberadamente, pero deliberadamente, le voy a poner un ejemplo, así como Ananías y Zafira. ¿Se recuerda? Que dice que ellos maquinaron, hermano, y planearon su mentira. No es, hermano, como que usted de repente, hermano, ya por su vieja naturaleza todavía, que medio quiere reaccionar a veces, y hermano, y se le sale una mentira y ay, dice usted, Dios mío, ya falla otra vez. Eso es distinto, que lo alcance el pecado. Pero dice, estos pecan deliberadamente, para ellos ya no hay más sacrificio por el pecado. Entonces, mire, se piensa que si no se profundiza en el conocimiento y se hace a un lado el conocimiento, entonces uno es menos responsable delante de Dios. Por eso es que muchos, incluso ministros, rechazan el conocimiento, porque dicen, no, mientras más conocimiento, mayor condenación. Entonces a ellos hacen su regla de 3. Si a mayor conocimiento, mayor condenación, a menor conocimiento, menor condenación. Pero entre esos dos, ¿qué es lo que hay? Una permisión para pecar, que es lo que ellos interpretan ahí. Dicen, no, mejor poquito conocimiento, me van a azotar poquito y peco todo lo que quiera, ¿va? En cambio, si tengo mucho conocimiento, me van a azotar bastante, no voy a tener chance de pecar en nada. Mire qué terrible, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Mire pues, ¿cuáles son las consecuencias, hermano? Precisamente de rechazar el conocimiento, de evadir el conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oiga eso. Entonces, mire, dice esa palabra destruido, en hebreo es damá, dice ser mudo o silente, fallar o perecer. Transitivamente es destruir, cesar, cortar, perecer, reducir al silencio. Entonces, ¿sabe qué es lo que dice ahí? Al final dice alguien que está muerto, ¿no? Entonces dice ahí, mi pueblo es destruido. Usted puede ponerle cualquiera de esas palabras que están ahí. Mi pueblo es cortado, mi pueblo perece, mi pueblo es reducido al silencio, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Pero mire, lo terrible de ese pasaje es que no se queda ahí. Entonces mire, ¿qué es lo que viene entonces por falta de conocimiento? Destrucción. Hay una potestad que se llama
el destructor. Ahora, ¿qué dice ahí mismo? Oseas 4:6. Por cuanto tú has rechazado, oiga eso, había conocimiento, había fuentes de conocimiento, había forma de adquirir ese conocimiento, pero dice que ellos lo rechazaron. Dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, ¿qué dice ahí? Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de ti. Así es. Entonces, ¿quién paga el pato? Tú rechazaste el conocimiento. Está bueno. Yo me voy a olvidar, pero de tus hijos. Eso es bien tremendo. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que con él no va a dejar de tratar. Lo va a traer, hermano, corto, en corto, en corto, en corto, en corto. Pero a los hijos, que pase lo que sea con ellos, a Dios no le va a interesar. Ahora mire, usted y yo, dice la Biblia, somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio. Entonces, cuando uno rechaza el conocimiento, hermano, dice, yo te rechazo para que ya no seas sacerdote. Y si ya no eres sacerdote, ¿cómo vas a oficiar en tu casa? Porque el sacerdote, ¿qué es lo que hacía? El sacerdote intercedía por el pueblo, el sacerdote presentaba las ofrendas, el sacerdote hacía los sacrificios por el pecado del pueblo. Pero si uno ya no es sacerdote, ¿sabe qué quiere decir eso? Que la intercesión de uno, Dios ya no la recibe. ¿Y todo eso por qué? Porque uno rechazó el conocimiento. Por eso, mire, hermanos, si ahí tenemos la Biblia, yo no sé cuánto lee usted la Biblia, pero digamos, por ejemplo, yo veo, ¿verdad?, a los muchachos ahí, ¿verdad?, por el Face, ahora que me he empezado a meter un poquito, hermano, hay unos que pasan ahí, creo que las 24 horas del día, ahí metidos, hermano, y digo yo, ¿no tendrán Biblia? Algo, hermano, que se metan ahí a leer, a escudriñar un poquito. No va a decir usted, al hermano, sus hijas han de estar, pero metidos. No, hermano, yo batallo, trato, hermano, y lee un poquito la Biblia. No, ahorita no. Y dice uno, Dios mío, que despierte, por favor. ¿Sabe por qué? Porque así como nosotros somos sacerdotes, ellos también en algún momento son llamados a ser un real sacerdocio. Y tienen que aprender ellos. Mire, tenemos una responsabilidad delante de ellos, de enseñarles a amar, apreciar y adquirir el conocimiento que viene de Dios. Oiga eso. Mire eso, Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mire pues, su gloria pereció de hambre. Dice la Biblia que la gloria de los padres son los hijos. Entonces dice ahí, cuando dice su gloria pereció de hambre, ¿quiénes murieron de hambre? Sus hijos. Ahora, dice ahí, el pueblo, dice, fue llevado cautivo porque, hermano, le faltó conocimiento. ¿Qué es un cautivo? Dice, aprisionado en la guerra. Se decía más particularmente de los cristianos hechos prisioneros por los infieles. Cristianos hechos prisioneros por los infieles. Entonces, ¿quién es un infiel, verdad? Alguien que no, valga la redundancia, alguien que no permanece fiel. Por ejemplo, digamos, están los perritos, los Doberman. ¿Usted conoce los perros Doberman? No. Bueno, unos perros así, hermano, que si se le aparece de noche parece que es el diablo, hermano. Ahora, esos perros usted llega de día, ¿verdad? Y es suyo el perro lo reconoce, le mueve la colita, hermano, y para las orejas y le lame la mano y todo lo que usted quiera. Pero si usted llega de noche, con las luces apagadas, y el perro solo ve una penumbra, hermano, se le va a tirar encima. Porque ese perro no tiene tan desarrollado, hermano, el olfato para reconocer a su amo. Mi hermano, se le va a tirar encima. Ahora mire, dice entonces acá, hermano, que un cautivo es aquel, hermano, que es preso de guerra. Entonces usted y yo estamos peleando una lucha. Nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre solamente, sino contra ¿qué? Huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas y todo eso que está ahí arriba.
Entonces, si uno pierde una batalla, ¿de quién es cautivo? Dese cuenta que ya la connotación no es física, no es que físicamente nos van a llevar amarrados, sino que somos cautivos de esas huestes espirituales. Y nos arrastran, hermano, y hacen lo que quieren con nosotros. Por eso, mire, fue llevado cautivo el pueblo porque no tuvo conocimiento. Hermano, si hasta los espíritus inmundos tienen conocimiento, fíjese pues, ¿cómo tentó el diablo al Señor Jesús? Con conocimiento, ¿verdad? Dice la palabra, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Era cierto o no era cierto? Es que, hermano, el diablo al Señor Jesús no le podía echar mentiras. Tenía que encontrar verdades que lo hicieran a él, hermano, hacer cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Fíjese, verdades que lo tentaran para que hiciera algo en contra de la voluntad de Dios. Por eso viene y le dice, mira, ya la última, ¿verdad? Dice que lo llevó a un lugar alto. Pero piense usted, un lugar alto desde donde se vea todo el mundo, ¿cuál será? Aquí en la tierra no hay. Está tremendo, ¿verdad? Quiere decir, hermano, que hubo ahí un misterio, ¿verdad? En ese momento. Dice que lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo. Digo, mira, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Si el Señor Jesús no hubiera tenido conocimiento, ¿qué cree usted que hubiera hecho? No se lo va a cambiar. Si usted se le presenta el diablo y le ofrece lo que le ofreció el Señor, sinceramente, ¿cae o no cae? Hermano, yo creo que dudaríamos solo porque tenemos un poquito de conocimiento. Pero piense usted en la gente, hermano, que tiene la Biblia de desodorante, que la lleva a pasear, hermano, el domingo. Sí, hermano, o sea, la pone ahí en el culto. Eso es, esos llevan la Biblia. Y los que no la llevan, hermano, una de dos: o pesa mucho la Biblia, o no la encontraron, o no tienen. ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Fíjese eso, se va el pueblo cautivo porque no tuvo conocimiento. Fíjese que otra definición dice, es alguien que es dominado por el atractivo de alguien o de algo. ¿Qué trató de hacer el diablo con el Señor? Le presentó algo atractivo, ¿verdad? Todos los reinos del mundo. Pero, hermano, el Señor dijo, no, si después de esta aventura, después de que te arrastre en la cruz del Calvario, pues como quiera va a ser mío todo eso. Ahora fíjese, dice la Biblia, hermano, que las ovejas solo siguen, hermano, a su pastor. Amén. Entonces, mire, ¿cómo hace una oveja para saber quién es su pastor? ¿Qué dice la Biblia? Oyen y lo siguen. Pero, hermano, ¿qué es lo que va a oír la oveja? Mire, hermano, ahí eso es algo bien tremendo. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, viene uno predica, uno enseña, hermano, evangeliza, traslada la doctrina y todo. Y entonces la gente escucha, la gente oye. Y el que es de ahí se queda. ¿Sí? Y el que no, va a rechazar y va a buscar su lugar. Ahora, dice la Biblia, viene el Señor Jesús y dice, yo soy el pastor de las ovejas. Los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores. Pero fíjate, ¿a dónde llegaron? Porque el Señor está hablando, hermano, de las ovejas y del redil, ¿verdad? Dice él, yo ya vine, aquí estoy, este es mi redil y estas son mis ovejas. Los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores. Pero ¿a dónde llegaron? Al mismo redil. ¿Qué se llevaron? Las ovejas.
Porque se las llevaron. ¿Cómo se las llevaron? Porque las ovejas no tenían clara la voz de su pastor. Entonces la primera voz que oyeron y se fueron. Por eso mire qué importante. Y es que mire, no es que uno se promueva como ministro, no, que Dios nos libre. Pero es lo que dice la Biblia. Uno tiene que reconocer, hermano, la voz de su pastor y seguirlo. Entonces mire, por eso es que es cierto, hermano, hay muchos. Mire, pensar que solo nosotros tenemos la verdad, qué ridículo. Como aquellos que piensan que solo ellos van a llegar al cielo, y cuando lleguen al cielo los van a meter en un cuartito solitos para que piensen que solo ellos están ahí. Sí. ¿Por qué? Porque ellos, no, solo nosotros vamos a ir. El que no venga a esta iglesia no se va a ir arrebatado. Hermano, hay gente que se va a ir arrebatada allá en Siberia, hermano, en medio de ese hielo. Hay gente que se va a ir arrebatada, hermano, allá en el Polo Sur, hermano, allá en aquel calorón, hermano, donde están los gauchos. Hay gente que se va a ir arrebatada por todo el mundo, hermano. Si el Espíritu Santo está en todo el mundo, ¿sí? Pero usted tiene que oír la voz de su pastor. Porque si oye la voz de otro, ese otro se viene a convertir en un ladrón y en un salteador. No porque él sea un ladrón y salteador, ¿sí? Sino porque la oveja no ha aprendido a escuchar la voz de su pastor. Entonces fíjese, dice, hay historias, hermano, bien interesantes acerca de las ovejas. Hay lugares donde llevan las ovejas a descansar, son como hoteles. Entonces hay un redil así grandote y meten ahí todas las ovejas, llegan varios pastores. Y entonces meten allá todas las ovejas, cierran el redil, los pastores duermen, pasan la noche ahí. Al día siguiente, hermano, ¿cómo dice usted y cómo hacen para saber cuál es cuál y de quién es quién, verdad? Entonces vienen ellos y abren el redil y las ovejitas empiezan a salir. Y entonces cada pastor tiene su forma de comunicarse con sus ovejas. Y entonces se van por caminos diferentes, cada pastor, van caminando. Unos van silbando, ¿verdad? Otros con su flautita, tienen diferentes formas. Y dice que las ovejas, hermanos, solo oyen y empiezan a seguir la voz que conocen. ¿Son pastores esos 3, 4, 5 que están ahí? Son pastores. Pero cada uno tiene sus ovejas y sus ovejas lo tienen que reconocer. Por eso mire, que hay mucha gente, hermano, que predica la verdad y que tienen realidades de Dios, tienen el Espíritu Santo, sí, sí. Pero hermano, ¿para qué quiere andar usted escuchando, hermano, voces de todos lados, cuando ni siquiera se ha tomado la molestia de escuchar a todos los que son de la misma familia? Mire pues, el ejemplo es un poquito pesado, pero se lo voy a poner. Viene el pastor y él va, hermano, llamando a sus ovejas. Pero los pastores tienen unos ayudantes que también conocen a las ovejas. Son los perritos ovejeros. Amén. Entonces vienen ellos y cuando ven que una de las ovejas como que se quiere ir detrás de otro, va el perrito, hermano, corriendo, y entonces le empieza a morder las patitas. Y entonces cuando la oveja siente, hermano, que le empiezan a morder las patas, entonces empieza a cambiar el caminar. Y entonces viene ella y entiende que cuando el perrito lo deje de morder es porque ya va en el camino correcto. Entonces, ¿cuándo es cuando las ovejas empiezan a irse por otro lado? Cuando están enfermas de sus oídos, porque a veces se les meten pulguitas o garrapatas, provocan una inflamación y ya no oyen bien. Entonces viene el perrito y se encarga de ir. Por eso mire, el ministerio, hermano, es vasto. Tenemos, hermano, varios apóstoles dentro del ministerio, varios maestros de la palabra. ¿Qué necesidad tenemos de ir a hurgar por otro lado? Por eso le digo, no estoy diciendo que somos los únicos que tenemos la verdad, pero si primero no nos preocupamos de acabarnos lo que tenemos dentro de nosotros, hermano, ¿qué necesidad hay de ir a buscar otro lado? ¡Hala, qué maravilloso esto! ¡Hala, qué fantástico aquello! ¡Ay! Y yo le decía hoy en la mañana, hermano, si yo leo a otros,
Pero hermano, todavía no me acabo lo que me mandan, hermano, del hermano Sergio, lo que me mandan de Germán Post, lo que consigo de otros apóstoles, todavía no me lo acabo. ¿Qué voy a andar, hermano, haciendo yo leyendo a Lutero y a San Agustín? O sea, que no estoy diciendo que sean hijos del diablo o algo así, no, para nada. Son, hermano, ministros, fueron ministros de Dios, tremendos, nos dejaron un gran bagaje. Pero hermano, me tengo que acabar primero lo que me sirvieron en la mesa y después voy a ir a buscar otra cosa. Amén. Ahora, mire entonces, ya me estanqué aquí. A ver si acabamos. Jeremías 51, 17. Toda la humanidad es necia, falta de conocimiento, se avergüenza todo orfebre de sus ídolos. Bueno, pero oiga eso, toda la humanidad es necia, falta de conocimiento. Entonces, hermano, cuando usted empieza a ver la falta de conocimiento, dice ahí, aquel que carece de conocimiento se hace un necio. Es lo que dice ahí Jeremías. Entonces, mire, ¿qué es lo que sucede con el necio? Dice la Biblia, que se le acortan sus días. Dice, no seas necio, ¿por qué vas a morir antes de tiempo? ¿Qué más sucede con el necio? Salmo 49, 10. Dice que sus riquezas van a dar a las manos de otro. Mire, este es año de prosperidad, amén. Pero hay mucha gente que por necia no va a adquirir todos los beneficios de una proclama profética. ¿Por qué? Porque, hermano, sus riquezas ahí estaban decretadas, sus riquezas estaban dispuestas, pero, hermano, por necios, dice, sus riquezas, hermano, ni las van a ver pasar, van a ir a dar a las manos de otro. Por eso, mire, dice la Biblia, mira que nadie tome tu corona. Va. ¿Qué más sucede con el necio? Se acerca a la ruina, Proverbios 10, 14. Quiere decir que no solamente sus riquezas van a dar a las manos de otro, sino que lo que tiene también se empieza a perder. Dice Proverbios 10, 18, dice que el necio, hermano, lo que hace es que se dedica, hermano, a calumnia, dicen. ¿Qué es calumniar? Es hablar mal, ¿verdad? Es dilapidar, hermano, la fama de otros, si usted quiere. Dice Proverbios 15, 5, el necio, dice, rechaza la disciplina, es decir, que no acepta que lo corrijan, no acepta que lo encarrilen, no acepta que le digan, hey, estás equivocado, no es por ahí, es por este lado. Esas cosas al necio no van con él. Ahora dése cuenta entonces, por eso dice ahí Jeremías, que el falto de conocimiento, hermano, termina haciéndose necio. Uy, Dios mío. Tengo 5 minutos. A ver, el conocimiento ministerial. Si el conocimiento estuvo en Jesús, hermano, entonces tiene que estar en sus ministros, porque ellos fueron los delegados. Dice entonces, mire pues, es vital que entendamos que no estamos diciendo que el conocimiento es el único elemento que debemos de tener, pero sin él, hermano, no vamos a saber cómo utilizar la unción, cómo reconocer a los falsos, cómo relacionarnos con Dios, cómo interpretar la escritura. ¿Se da cuenta? Ahora, dice 1 Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina, dice, ¿verdad? Otras versiones, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Hermano, si le está diciendo Pablo a Timoteo que la salvación sea segura, pregunto yo, ¿no estaba ya segura entonces? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, la doctrina salva a alguien, a ninguno. Pero una mala doctrina se puede llevar un montón al Seol. Y ahí se lo voy a mostrar porque eso es lo que dice la Biblia. Mire pues, Timoteo, ministro en ciernes, es amonestado por Pablo, hermano, para tener cuidado de lo que enseña. Nadie puede enseñar, hermano, mire, nadie puede enseñar a menos que tenga conocimiento. Porque si no, lo que va a trasladar es así como aquel, se recuerda aquella experiencia cuando mandó Eliseo a alguien a conseguir comida.
Le dijo, mira, voy a traer algo para hacer comida aquí para todos los profetas. Dice que hubo otro ahí. Mandaron a uno, pero otro que estaba ahí, hermano, con mucha iniciativa, dice que salió corriendo, hermano, y llegó antes que el otro con un montón de cosas y las preparó y se las dio de comer, pero él no comió. ¿Se da cuenta? Entonces fíjese, aquellos que andan en error, ellos preparan el potaje, pero no se lo comen. Ellos, hermano, traen todo el error ahí, pero no se lo comen. Ellos se lo dan a comer a otros. Ahora, fíjese entonces, por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en eso para asegurar la salvación tanto tuya como la de aquellos que te escuchan. Por eso mire qué importante y qué delicado es predicar, porque de eso estamos hablando, ¿verdad? Aprendiendo a predicar. Fíjese entonces, el cuidado extrapersonal. Dice, Alejandro el Calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos, tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Entonces mire, este Alejandro el Calderero que se oponía, hermano, que le provocó dolores a Pablo, le dice Pablo, mira, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que está en ti. Pero ahora le dice, también ten cuidado de los factores externos. Factores externos como Alejandro, factores externos como la oposición a la doctrina que tenía Alejandro. De eso ten cuidado. Oiga eso. Jeremías 3:15. Dice, entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten ¿con qué? Con conocimiento y con inteligencia. Entonces, para apacentar, ¿qué es apacentar? Darles de comer. Entonces, ¿con qué se alimenta a las ovejas? No es con evangelismo. Amén. Es con lo demás. Es con el aprendizaje, es con la enseñanza, es con la predicación. Ahora fíjese entonces, apacienten con conocimiento y con inteligencia. El requisito para un pastor entonces es que tenga conocimiento, que tenga inteligencia. Yo le decía en la mañana, inteligencia, hermano, es esa capacidad, ¿verdad?, de poder aplicar uno lo que uno sabe, lo que uno conoce, la sabiduría que Dios da. Por eso el problema para Salomón fue, hermano, que no pudo aplicarle en su propia vida. Mire, 1 Corintios 14:6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? Mire pues, si yo fuera, póngase usted por un momento, si usted fuera enemigo de Pablo, si usted fuera detractor de Pablo, y usted lee la primera frase que está ahí en blanco y lo que está en amarillo, usted lo oye decir eso, ¿usted qué pensaría? Hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho seré? Si yo soy detractor de Pablo, yo voy a decir, ese Pablo está diciendo que el Espíritu Santo. No. Pablo está diciendo que de nada sirve tener el Espíritu, que Dios me libre, hermano, y lo digo con mucho temor yo, ¿verdad? Pero si yo fuera detractor de Pablo, eso diría. Pero mire lo que está diciendo entonces Pablo. Por eso mire qué importante es que cuando uno, hermano, está leyendo algo, estar seguro uno del contexto en el cual se están diciendo las cosas. Dice entonces, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Entonces mire, quiere decir que el provecho que se extrae de los ministros no es, hermano, tanto sus dones. Los dones son para beneficio del que los tiene. Amén. Y se comparten con la iglesia. Pero dice ahí, yo no voy a ser de provecho si solo voy nada más con muestras de poder.
Es lo que le está diciendo ahí. Si yo voy hablando en lenguas, es decir, si yo voy con una manifestación del Espíritu Santo tremenda, yo no les voy a hacer de provecho, a menos que lleve revelación, que lleve conocimiento, que lleve profecía, que lleve enseñanza. Entonces, dése cuenta, quiere decir que las manifestaciones del Espíritu Santo de poder deben de ir acompañadas por lo menos de 4 cosas: de revelación, de profecía, ¿de qué más dice ahí? Conocimiento y enseñanza. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, no, si yo tengo el Espíritu, hay un pasaje en Corintios donde dice, si de hablar lengua se trata, ay Dios, yo hablo más que todos ustedes juntos. Pero no se trata de eso. Es lo que él dice ahí. ¿Por qué? Porque los corintios, hermanos, estaban ellos confiados con que en medio de ellos había Espíritu Santo. Y hermano, había una manifestación del Espíritu Santo de un tamaño, hermano, que usted no se imagina. Tal que escribe Pablo y le dice, no, dice, hay que poner orden ahí. Que hable uno primero y que los demás se callen. Y que sean 3 turnos a lo más y que luego otro. ¿Para qué? Para que todos los dones sean de provecho. Entonces, dése cuenta, los corintios tenían, hermano, el Espíritu Santo al 100, pero no tenían conocimiento, no tenían revelación, no tenían enseñanza, ni tampoco tenían profecía. Por eso Pablo les dice, si yo voy hablando en lenguas, ¿qué les voy a trasladar que ustedes ya no tengan? Ustedes ya tienen todo eso. Para hacerles de provecho, yo tendría que ir con ustedes llevándoles lo que no tienen. Amén. Por eso mire, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Amén. Pero hermano, toda la verdad no son las manifestaciones del Espíritu Santo. Toda la verdad es lo que está diciendo Pablo ahí. Por eso para los corintios, para que ellos, hermano, pudieran avanzar, era necesario, oiga, ¿es un ministerio de provecho o es útil en la obra? Si tiene conocimientos, profecía y todo lo demás. Sin conocimiento quiere decir que es inútil. Es un ministerio que no sirve. Por eso mire, a veces da coraje, hermano, algunas cosas, ¿verdad? Le iba a decir algo, pero lo dejo para después. Mire, 2 Corintios 11:5. Dice, yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Mire lo que está diciendo Pablo. Yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Tampoco se sentía que fuera más que los demás apóstoles. Y es lo que está diciendo es, estamos iguales. Pero mire lo que dice después. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. Entonces mire, léalo despacio. Dice, yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, como que se le trababa la lengua a veces, ¿verdad? Dice, no lo soy en el conocimiento. Quiere decir que hay ministros que no son torpes para hablar, pero sí son torpes en conocimiento, lamentablemente. ¿Ya se dio cuenta? Por eso dice Pablo ahí, yo puedo ser torpe para hablar, el problema sería que fuera torpe en el conocimiento. Porque hermano, aunque a alguien se le trabe la lengua, pero si tiene el conocimiento de Dios, hermano, la obra se va a hacer. Póngalo a la inversa. Alguien que no se le traba la lengua, pero hermano no tiene nada de doctrina, ¿qué va a hacer? Va a destruir todo, va a hacer pedazos la iglesia. Por eso mire, cuando empezó la gente, empezaron a decir, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Apolos, hermano, según dicen algunos, Apolos lo que tenía, hermano, es que era, dicen por ahí, pico de oro. Es decir, hermano, que su forma de expresarse y de predicar y de enseñar, hermano, era un lenguaje rebuscado y bonito, y usted lo escuchaba, hermano, ¡hala! Y la gente se impresionaba. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que ni le estaban entendiendo, porque estaba utilizando, hermano, palabras
de vana sabiduría, ¿verdad? Ahora, viene Pablo y Pablo dice, no, a lo mejor sea torpe yo para hablar, pero eso sí, en conocimiento no soy menos ni soy más que los demás apóstoles. Y yo le leí al principio la carta de Pedro. ¿Cómo dijo Pedro? Ay, Pablo tiene unas cosas difíciles de entender, difíciles. Pónganles atención porque son de Dios, dice después. Fíjese que, digamos, si hubiera sido difícil, imagínense que Pedro hubiera sido detractor de Pablo, ¿qué hubiera dicho? Ala, ese Pablo tiene unas cosas bien difíciles de entender, tengan cuidado, a mí se me hace que son del diablo. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Pedro? Escudriñó, leyó, dijo, no lo puedo entender, pero el Espíritu me dice que esto es así. Y aunque yo no lo entienda, pero otros sí lo van a entender. Entonces dése cuenta que hubo cosas que para ellos, para Pedro, estaban veladas porque no eran para él, pero eran para nosotros, dice la Biblia. Cosas que ellos no entendieron, dice, porque estaban veladas para nosotros, que somos los del final de los tiempos. Entonces para nosotros ya no tiene que haber misterios y cosas ocultas. Mire pues, lo llevo rápido. Un ministro sin conocimiento, hermano, es torpe para la obra. Ahora piense, ¿cómo repercute eso sobre las ovejas? Ya vimos ahorita el problema a nivel del ministro, pero ahí no se acaba, porque después del ministro están las ovejas. Entonces, ¿cómo repercute en las ovejas? Mire, Efesios 4:11 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mire, ¿son cuántos ministerios? 5 ministerios que están puestos ¿para qué? Para capacitar a los santos. Entonces, una labor del pastor y de los otros 4 ministerios es capacitar. ¿Cómo se capacita? El Espíritu Santo habilita. Amén. Llega el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo y nos habilita. Ahora sí, entonces viene la capacitación. ¿Cómo se capacita? Es con conocimiento. Oiga eso. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, esa es la capacitación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si no hay capacitación, si no hay una edificación del cuerpo, toda la iglesia se queda niña, y el Señor no viene por una niña. Amén. Sino que viene para casarse con una iglesia madura, con una iglesia desarrollada. Dice ahí, sacudidos por las olas, y oiga eso, llevados de aquí para allá, por todo viento, ¿de qué? De doctrina, por la astucia de los hombres, 2, por las artimañas engañosas del error, 3. Entonces mire, alguien, hermano, que menosprecia el conocimiento se queda niño. Y los niños dice que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hay un video, no sé si usted lo ha visto, hermano, que hicieron, creo que en Chile, un país allá de Sudamérica, para crear conciencia en la gente. Entonces vistieron a un hombre con algodón así de sabor, de ese que hay en las ferias, ¿sí lo conoce, verdad? Que lo enrollan así en un palito. Y entonces, hermano, lo envolvieron así, hermano, en algodón, de una gran bola de algodón. Y entonces se fue a un parque y se empieza a pasear por ahí. Y entonces toda la gente, hermano, le arrancaba un pedacito y un pedacito. Y entonces todos los niños salieron corriendo y llegaban los niños y le arrancaban un pedazo. Entonces le fueron arrancando, hasta que fue quedando ya la persona al descubierto. Cuando se acabó el algodón, entonces viene el hombre y agarró unos volantitos. Y a todos los que le habían arrancado un pedazo,
les empezó a dar un volantito. Y en el volante, no sé, los que ya lo vieron, corríganme si me equivoco, pero creo que era algo así como que así de fácil es acercarte a tus niños, acercarse a tus niños. Como dando conciencia, como que dice, así de fácil se los puede ganar un extraño. Imagínense, un pedacito de algodón, los niños estaban con sus papás, se olvidaron de sus papás, salieron corriendo detrás del algodoncito y se les olvidó. Los papás corrieron atrás de ellos, claro. Pero así de fácil se va un niño. Por eso dice aquí, no dice, dejemos de ser niños. ¿Por qué? Porque si no nos van a llevar de aquí para allá, con vientos de doctrina, con astucia, con hombres astutos. Miren, no son tontos, son hombres astutos. Dice, por artimañas engañosas del error. Entonces, mire, ¿qué es el conocimiento? Es un vínculo de unidad. Hay varios vínculos en la Biblia, el amor es uno de ellos. Pero este, hermano, de acá, el conocimiento, es un vínculo que nos va a unir. ¿Por qué? Porque todos conformamos la novia de Cristo. La novia de Cristo no es una congregación. La novia de Cristo se va a conformar, hermano, de todos los arrebatados de aquí y de todas las congregaciones. Porque, hermano, yo digo que de todas las congregaciones más de alguno se va a ir. Más de alguno. Y todos esos los van a juntar en uno solo. Esa es la novia de Cristo. Los que se queden, esos ya no son novia. Esos son los que no maduraron, los que se quedaron niños y que fueron arrastrados. Por eso, mire, no nos dejemos arrastrar, ¿verdad? Hasta ahí lo dejo, hermano, porque mire, ese de los peligros de la ignorancia ministerial, ese es otro. El viernes, a la misma hora, por el mismo canal, no. Pero el viernes le hablo de los peligros de la ignorancia ministerial. Ya vimos las repercusiones sobre las ovejas. Vamos a ver el peligro, hermano, precisamente de que ministerialmente se dé la ignorancia. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu es, Señor, aquel que ha de concluir la obra que has empezado en nosotros. Es aquel, Señor, que nos perfecciona, es aquel que nos habilita, es aquel, Señor, que nos revela todas las cosas, que nos da el conocimiento. Gracias, Padre, por ese Espíritu Santo, el cual has dejado, Señor, en tu lugar para perfeccionarnos. En el nombre de Jesús, danos oídos, oídos para escuchar a nuestros pastores, Señor. En el nombre de Jesús, danos oído, Padre bendito, enséñanos a distinguir, Señor, a reconocer, Señor, la voz de aquellos, Señor, que has puesto sobre nosotros como pastores, como coberturas, como guías para nuestra vida. Sabemos, Señor, que nos has dado tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo, Señor, es aquel que nos indica que permaneciendo sujetos en unidad es como vamos a alcanzar la perfección. Toda semilla, Señor, de rebelión, toda semilla, mi Dios, de rebeldía, en el nombre de Jesús la desechamos de nuestro corazón, la echamos fuera, Señor, porque no queremos nosotros, Señor, alcanzar condenación, sino queremos nosotros alcanzar, Señor, tu bendición, todos los beneficios del Evangelio, Señor, al cual nos has llamado. Gracias, Padre, porque hoy comprendemos mejor, Señor, el llamado que has hecho, Señor, a nuestras vidas, esa gran comisión, Señor, de evangelizar, de trasladar la verdad divina, de aprender y de enseñar. En el nombre de Jesús queremos, Señor, ser completos, Señor, en esa tarea, Señor, que tú nos has encomendado. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, mi Dios, llénanos de unción para poderla realizar, Padre bendito. En el nombre de Jesús, habilítanos a través de tu Espíritu, te lo pedimos, Padre. Y te pedimos, Señor, que no permitas que seamos arrastrados, Señor, de ninguna manera, ya sea por vientos de doctrina, ya sea, Señor, por hombres que viven en error, ya sea, Señor, por las astucias, Padre bendito, de aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, ten misericordia y ayúdanos, Padre. Queremos hacer todas las cosas para honra y gloria de tu nombre, y sabemos que tu voluntad es, Señor, que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto. Trabaja en nuestra vida y complete esa obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Ponte de pie.
Vamos a cantar al Señor antes de retirarnos. Cúbreme con tus manos de poder, y aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres Señor. Quieto estaré, sé que eres Dios. Tendré quietud solo en Jesús, y en tranquilidad su poder conocerás. Y aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres Señor. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos con paz y bendición, Señor.